El cielo sobre el paisaje árido estaba lleno de nubes de ceniza y humo, los restos de una guerra larga y devastadora. El suelo, que una vez estuvo repleto de vida, ahora era un páramo desolado lleno de los restos de naves espaciales caídas y los cuerpos de aquellos que habían perecido en el conflicto entre los escombros. Una figura solitaria, yacía inmóvil, su cuerpo una vez poderoso ahora roto y débil. CRA genéticamente. Diseñado, había servido al imperio de los Zord durante años, liderando a su manada en 1910 incontables batallas con ferocidad y precisión. Su propósito era claro: obedecer, luchar y conquistar. Pero ahora, abandonado y olvidado, el propósito de Kraft había sido despojado de él, dejando solo dolor y confusión. Lo habían dejado atrás, una víctima de una guerra que había terminado en una tregua incómoda, sus maestros. Ya no lo necesitaban mientras los partidos victoriosos avanzaban y la galaxia avanzaba. Kraft fue descartado como un arma rota que ya no servía para nada. Su pelaje, una vez brillante, estaba enmarañado con mugre, sus poderosos músculos debilitados por el hambre y los sentidos nano mejorados parpadeaban dentro y fuera de foco. El campo de batalla había sido su hogar, pero ahora se sentía como si su tumba luchara por mantenerse en pie. Kraft dejó escapar un gemido lastimero mientras se desplomaba de nuevo en el suelo. Su cuerpo gritaba y su agonía enviaba fuertes sacudidas de dolor a través de sus extremidades. Había luchado contra peores heridas antes, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez no había una manada que lo respaldara, ningún amo que le diera órdenes. Estaba solo mientras su visión se volvía borrosa y oscura. En los bordes, la mente de Kraft vagaba hacia los recuerdos del pasado. Recordaba la emoción de la caza, la satisfacción de una misión exitosa, los raros momentos en que sus amos elogiaban su desempeño. Pero esos recuerdos ahora se sentían distantes como ecos de una vida que ya no le pertenecía. Había entregado todo a los Zorks, su lealtad, su fuerza, su propia identidad y, a cambio, lo habían dejado morir con un último suspiro entrecortado. El cuerpo de Kraft se quedó quieto. La dura realidad de su situación pesaba mucho sobre él. Había sido criado para la guerra, diseñado para luchar y matar, pero ahora todo lo que podía hacer era esperar lo inevitable, su lenta y dolorosa muerte en este planeta olvidado. Pero mientras el cangrejo yacía allí esperando el frío abrazo de la muerte, un débil rayo de esperanza apareció en el horizonte. La nave de exploración humana, la Odisea, se deslizó silenciosamente a través del espacio vacío sobre el planeta devastado. Su elegante agujero brillaba bajo la tenue luz de las estrellas distantes. Un marcado contraste con la destrucción debajo. En el interior, el comandante Jace, Harper estaba de pie al timón. Sus ojos escaneaban los datos que se transmitían a través de la consola de la nave. La guerra había terminado hace años, pero las cicatrices que dejó atrás aún estaban frescas en muchos de los planetas que ahora exploraban. X-13 era uno de esos planetas. Una vez un mundo exuberante, ahora un cementerio de metal retorcido y sueños destrozados. Señor, se escuchó una voz desde la estación de servicio rompiendo el silencio de la tienda. Estamos captando algo en la superficie. Es débil, pero definitivamente es una señal de vida. Jace frunció el ceño intrigado. Una señal de vida aquí. Se acercó a la consola. Al estudiar las lecturas, los escáneres confirmaron que era un pulso débil pero inconfundible. De vida, en medio de la devastación. Acérquenos, ordenó su curiosidad. Alcanzó su punto máximo. Quiero ver qué podría haber sobrevivido allí abajo. La Odisea descendió a través de la espesa atmósfera. El cielo, una vez azul, ahora estropeado por nubes de polvo y cenizas, mientras la nave se acercaba a la superficie, la verdadera escala de la destrucción se hizo evidente. Naves espaciales rotas yacían esparcidas por el paisaje como huesos de bestias antiguas, y el suelo estaba cubierto de los restos de una guerra olvidada hace mucho tiempo, pero en medio de esta desolación, un pequeño punto en el escáner persistió. «Preparen un grupo de aterrizaje», instruyó Jace, su voz firme, e informó a la doctora. «Claire Reynolds, sí, algo está vivo allí abajo. Podríamos necesitarla unos minutos después».
El grupo de aterrizaje, liderado por Jace y acompañado por la doctora. Reynolds puso un pie en la superficie de X-113. Sus botas crujieron sobre el suelo, quemado mientras se abrían paso entre los escombros, siguiendo la señal que pulsaba débilmente en sus escáneres portátiles. Armas listas se movieron con cautela a través del inquietante silencio. En un lugar como este, el peligro podría estar acechando en cada esquina después de lo que pareció una eternidad de caminar a través de... Los escombros finalmente encontraron la fuente de la señal de vida. El equipo se detuvo en seco en el sitio antes. Ellos yacían en un cráter poco profundo, rodeado de maquinaria rota y metal retorcido. Había una criatura enorme. Su pelaje estaba enmarañado con tierra y sangre, y su alguna vez poderoso cuerpo ahora estaba demacrado y frágil. El pecho de la criatura subía y bajaba en respiraciones superficiales y laboriosas, y sus ojos, alguna vez agudos y depredadores, ahora estaban apagados y desenfocados. «¿Qué es eso?», susurró uno de los soldados, dando un paso atrás. Jace lo reconoció de inmediato. «Es un var», dijo en voz baja. Uno de los perros de guerra de los Zor, el var diseñado genéticamente para el combate, fue una de las creaciones más letales que surgieron de la guerra. Habían sido implacables en su búsqueda de fuerzas humanas que a menudo lideraban grupos enteros en la batalla con una eficiencia aterradora. Jace había visto de primera mano el daño que podían hacer. Muchos buenos soldados habían caído ante estas criaturas, sus cuerpos destrozados por las poderosas mandíbulas y garras del var, y sin embargo, cuando Jace miró hacia abajo a la forma lastimosa que yacía frente a él, sintió una punzada inesperada de lástima. Esta criatura, alguna vez tan feroz y mortal, ahora era poco más que una sombra de su antiguo yo, abandonado, al igual que el planeta en el que había sido dejado morir Dr. Claire. Reynolds se arrodilló junto a la criatura. Su escáner SC ya estaba funcionando en su mano. «Apenas está viva», murmuró su voz, llena de una mezcla de fascinación y preocupación. «Desnutrición severa, hemorragia interna. Es un milagro, sigue respirando. Deberíamos acabar con su miseria», dijo uno de los soldados apretando la mano en su rifle. «Esa cosa es un monstruo, viste lo que le hicieron a nuestras tropas, ¿no?». Claire respondió bruscamente. Sus ojos nunca dejaron el var, ya no es un monstruo, míralo, es solo otra víctima de esta guerra, y no voy a dejar que muera si podemos evitarlo. Jace vaciló. La parte lógica de él estuvo de acuerdo con el soldado. El var había sido su enemigo, un depredador despiadado criado para matar sin piedad, pero algo en esta situación se sentía diferente. La guerra había terminado y esta criatura ya no era una amenaza, de hecho, era tanto víctima como cualquier soldado que había luchado en el conflicto. Con un profundo suspiro, Jace asintió. «Haz lo que puedas por ello, Doc, pero manténlo en silencio. Los Zorks no pueden saber que tenemos a uno de sus perros de guerra, mientras CLA y su equipo trabajaban para estabilizar a la criatura». La mente del cangrejo entraba y salía de la conciencia. Su cuerpo estaba demasiado débil para responder, pero en algún lugar de la niebla de dolor registró la presencia de los humanos. Los mismos seres que había sido criado para destruir. Debería haber estado lleno de rabia, con un instinto primario de luchar, pero todo lo que sentía era agotamiento, y mientras se deslizaba de nuevo hacia la oscuridad podría haber jurado que sintió una mano suave en su costado, ofreciendo un destello de calidez en el frío. Vacío. Las estériles paredes blancas de la bahía médica de Otzi eran un marcado contraste con la devastación que Krav había conocido en el campo de batalla. El suave zumbido de la maquinaria lo rodeaba y de vez en cuando el pitido silencioso de los monitores atravesaba la niebla de su conciencia. Kraft. El cuerpo yacía inmóvil en la mesa de operaciones, rodeado de los humanos, que lo habían traído a bordo. Sin embargo, su mente era una tormenta de confusión y dolor. En su debilitada nave estatal apenas podía darle sentido a lo que estaba sucediendo. Los débiles recuerdos de su captura parpadeaban dentro y fuera. Los humanos, el mismo enemigo que había sido entrenado para destruir, lo tocaban, lo ayudaban. Sus instintos le gritaban que peleara, pero su cuerpo ya no obedecía sus órdenes. Estaba roto tanto física como mentalmente.
Los signos vitales se estaban estabilizando, dijo la doctora Claire Reynolds mientras ajustaba el monitor al lado de la cama del cangrejo. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso del agotamiento. Había estado trabajando durante horas tratando de reparar el daño causado por años de abandono y negligencia. Todavía está en mal estado, pero detuvimos la hemorragia interna ahora. Es solo cuestión de mantenerlo vivo el tiempo suficiente para sanar. El comandante Jace Harper estaba al pie de la cama, sus brazos cruzados mientras observaba a la enorme criatura que yacía frente a ellos. Era difícil creer que esta fuera la misma bestia, que había destrozado sus fuerzas durante la guerra, la misma especie que había sido responsable de la muerte de tantos soldados humanos y sin embargo aquí estaba indefenso y vulnerable. Nunca pensé que vería uno de estos de cerca, dijo Jay en voz baja. Sus ojos escanearon el enorme cuerpo del bar. Siempre eran tan rápidos en el campo de batalla que nunca teníamos la oportunidad de atraparlos. Tan cerca, antes de que Claire levantara la vista de su trabajo, su expresión seria, ellos fueron criados para la guerra, al igual que nosotros. Ella respondió, pero míralo ahora, él no es un monstruo, es víctima de la misma violencia que todos sufrimos. Si lo dejamos morir, no somos mejores que los que lo crearon ya hay. Suspiró pasándose una mano por el cabello. Él respetaba la compasión de Claire, pero no podía quitarse la inquietud que sentía alrededor de la criatura. El bar había sido diseñado para ser máquinas de matar perfectas diseñadas por los Zor para obedecer sin cuestionar y destruir sin dudar. ¿Podrían realmente confiar en algo así que hacemos con él si sobrevive? Preguntó Jace, su tono mezclado con preocupación. Los Zorks no pueden saber que tenemos uno de sus wargs. Si se enteran, podría reavivar tensiones. Acabamos de salir de esa guerra. Claire miró a Kra. Su expresión se suavizó. No lo sé, ella admitió, pero sé que se merece una oportunidad al igual que cualquier soldado que ha pasado por el infierno. No podemos tratarlo como un arma. Él es más que eso. Tiene que ser el arma de Crab. La conciencia vaciló y por un momento su visión se aclaró. Pudo ver humanos de pie sobre él. Un macho, una hembra. No eran como los Zorks. Los Zorks habían sido fríos, distantes. Daban órdenes sin preocuparse por sus creaciones. Estos humanos eran diferentes. Había algo amable en la forma en que hablaban, en la forma en que se movían a su alrededor. Era extraño, y Crab no sabía qué hacer con eso. El dolor surgió a través de su cuerpo nuevamente, y Crab dejó escapar un gemido bajo. Sus instintos cobraron vida momentáneamente. El humano dio un paso atrás sobresaltado, pero Claire rápidamente se movió a su lado y colocó una mano suave sobre su pelaje. Su toque era suave, y, aunque Crab no entendió las palabras que dijo, el tono era relajante. No eran las duras órdenes de los Zorks, era algo más, algo que lo hacía sentir seguro. «¡Mierda! ¡Está bien!», susurró Claire, su voz apenas audible sobre el pitido constante de los monitores. «Ahora estás a salvo. No vamos a lastimarte». El gemido de Crab disminuyó. Su cuerpo estaba demasiado débil para resistir más. El agotamiento lo superó una vez más y se deslizó de nuevo hacia la oscuridad. Mente se arremolinaba con confusión. Estos humanos ya no eran sus enemigos, pero ¿podía realmente confiar en ellos? ¿Podía confiar en alguien? Pasaron los días y, lenta pero seguramente, la condición de Crab comenzó a mejorar. Sus heridas sanaron y su fuerza comenzó a regresar, aunque todavía estaba lejos de la poderosa criatura que alguna vez había sido. Podía sentir a los humanos observándolo, estudiándolo, pero no había malicia en sus acciones. Le trajeron comida, atendieron sus heridas y le hablaron con voces tranquilas por primera vez en su vida. Crab estaba experimentando algo que nunca había conocido. A medida que los días se convertían en semanas, la recuperación de Crab continuó. Comenzó a moverse nuevamente. Su cuerpo recuperó su fuerza poco a poco. Los humanos incluso le habían construido un espacio más grande para descansar, lo que le permitió el espacio que necesitaba para estirarse y caminar. Todavía mantenían su distancia, cautelosos del peligro potencial que representaba, pero ya no le tenían miedo, y Crab, aunque todavía estaba confundido por su nueva realidad, se encontró extrañamente agradecido de que estos humanos
La misma especie que una vez había cazado y contra la que había luchado, ahora fueran sus salvadores. Era una sensación extraña e inquietante, pero era real. La recuperación de Crabbe continuó a un ritmo constante. Cada día se encontraba, recuperando más fuerza. Sus heridas sanaban bajo la atenta mirada de la doctora, Clara Reynolds y su equipo. Pero a medida que su cuerpo se recuperaba, un nuevo tipo de lucha comenzó a arraigarse dentro de él. Una batalla entre el instinto y la razón. Sus instintos le decían que no confiara en estos humanos. Eran el enemigo, la misma especie que había sido entrenado para cazar. Destruir a los orcs se lo había inculcado en la mente. Los humanos eran débiles, indignos de misericordia. Ellos habían sido los responsables de la guerra, y el propósito de Crabbe había sido luchar contra ellos para proteger el imperio de los Zor. Pero estos humanos eran diferentes de lo que le habían enseñado. Claire, en particular, era una presencia constante. Le hablaba con una voz suave y tranquilizante cada vez que revisaba sus signos vitales o cambiaba sus vendajes. Crabbe no entendía las palabras, pero el tono era relajante, a diferencia de las órdenes de Tiburón. Los orcs siempre le habían ladrado. Las manos de Cla eran suaves, y aunque siempre mantenía una distancia respetuosa, nunca tuvo miedo. No había miedo en sus ojos, solo preocupación. Era una realización confusa para la nave. Se suponía que los humanos debían temerlo, odiarlo, tal como le habían enseñado a temerlos y odiarlos, pero no había nada de eso. Una noche, mientras la tripulación de la Odisea se preparaba para otra larga noche en el espacio, Jace Harper estaba de pie en la puerta de la enfermería mirando cómo Claire terminaba su revisión de la nave. La nave se estaba haciendo más fuerte cada día. Sus ojos, una vez apagados, ahora agudos y alertas. Incluso había empezado a caminar de nuevo, aunque lentamente. Su gran cuerpo todavía estaba débil por sus heridas. Lo está haciendo mejor de lo que esperaba, dijo CLA, poniéndose de pie y girándose hacia Jace. Su resistencia es increíble, nunca había visto nada como eso. Jace asintió, aunque su expresión permaneció cautelosa. Es un bar. CLA. Fueron criados para ser casi indestructibles, pero eso también es lo que me preocupa. Claire inclinó la cabeza al sentir la vacilación de Jace. «Todavía le tienes miedo». «No tengo miedo», respondió Jace, cruzando los brazos, «pero yo soy cauteloso. No sabemos qué hará una vez que se haya recuperado por completo». El bar fue diseñado para seguir órdenes, las órdenes de Zor. ¿Qué pasa si sus instintos toman el control? Claire miró a Crabbe, que yacía, descansando en el piso de la enfermería. Su respiración era estable. Ella entendió las preocupaciones de Jace. El bar había sido creado para hacer herramientas de guerra, pero lo que vio en Crabbe era algo más. Él no era solo una máquina diseñada para matar, había algo más profundo allí, algo que los Zorks nunca se habían molestado en ver. «No creo que solo siga órdenes», dijo CLA, después de un momento. «Hay algo diferente en él. Está aprendiendo, adaptándose. Solo necesitamos darle una oportunidad para entender que no somos sus enemigos». Jace levantó una ceja escéptico. «¿Y qué pasa si te equivocas? ¿Qué pasa si un día se vuelve loco y tenemos un completamente recuperado destrozando esta nave?» CLA no tenía una respuesta para eso. La verdad era que no sabía qué pasaría una vez que Crabbe recuperara toda su fuerza, pero algo en sus entrañas le decía que Crabbe era más que solo un arma. Había sido abandonado, dejado morir por los mismos seres que lo habían creado, y ahora, por primera vez, estaba experimentando algo más que el frío. Comandos de guerra que estaba experimentando. Cuidado a medida que pasaban los días, Crabbe comenzó a interactuar más con la tripulación, aunque con cautela. Su fuerza regresó y pronto pudo caminar sin ayuda. Sus poderosas piernas lo llevaban a través de los pasillos de Lovac. Los humanos lo miraban desde la distancia mientras exploraba su nuevo entorno. Hubo momentos en que los instintos de Kra se encendieron, momentos en que sintió la necesidad de arremeter para recordarles a los humanos el peligro que representaba. Pero cada vez que se contenía, había una parte de él, una parte pequeña pero creciente,
que no quería hacerles daño. Recordó el toque suave de la mano de Claire, la forma en que le había hablado suavemente sin miedo ni malicia. Era una nueva sensación para Kraft, una que no entendía del todo, pero que no quería perder. Pero no todos en la Odisea eran tan confiados como Claire. El sargento Victor Mason, uno de los oficiales de seguridad de la nave, había dejado en claro sus sentimientos sobre Kraft desde el principio. No confiaba en el bar y no era tímido. Expresándolo, no me importa lo manso que parezca ahora, Mason dijo un día, de pie en el salón con Jace. Esa cosa es una máquina de matar, la única. Razón por la que no nos ataca es porque es demasiado débil, pero una vez que esté completamente curada, estás poniendo a toda esta tripulación en riesgo. Jace, siempre el diplomático, trató de tranquilizar a su oficial. Lo entiendo, Mason, créeme que lo entiendo. Pero Claire está convencida de que Crabbe es diferente. Y hasta que nos dé una razón para creer lo contrario, vamos a tratarlo como a cualquier otro soldado en recuperación. Mason se burló, soldado esa. Cosa no es un soldado, es un arma, y es solo cuestión de tiempo antes de que se vuelva contra nosotros. Jace no respondió, pero las palabras de Mason permanecieron en su mente. Él tenía sus propias reservas sobre la presencia de Kra en la nave, pero también confiaba en el juicio de Kla. Ella había visto algo en el ver que él no había algo que le dio esperanza y por ahora eso era suficiente. La mente de Crabbe continuó luchando con el creciente vínculo que sentía. Con los humanos era confuso cómo podía él, un criado para la destrucción, sentir algo más que odio por ellos. Pero cada día que pasaba, cada interacción que tenía con CLA, con Jace y con la tripulación, desmoronaba los muros que los Zor habían construido en su mente. Los humanos ya no eran sus enemigos, de hecho, eran algo que nunca había conocido. Los días de cangrejos salvadores a bordo del Otzi se habían convertido en una rutina. Su fuerza había regresado en su mayoría y su cuerpo roto, una vez frágil, ahora era casi tan poderoso como lo había sido durante la guerra. Pero algo era diferente esta vez. Ya no sentía el deseo ardiente de matar para obedecer las órdenes de los Zor que una vez lo habían impulsado hacia adelante. En cambio, se encontró observando a los humanos, estudiándolos, aprendiendo de ellos. Eran criaturas extrañas, tan frágiles y, sin embargo, resistentes. Lo trataban con una mezcla de precaución y curiosidad, aunque la mayoría mantenía la distancia. Claire, por supuesto, era la excepción. Ella seguía controlándolo a diario y le hablaba suavemente y pacientemente. Siempre observaba su progreso. Fue a través de ella que Kraft comenzó a comprender el concepto de amabilidad, algo completamente extraño para él. Pero a pesar de la paz tentativa que se había formado entre Kraft y los humanos, había una corriente subyacente de tensión que se extendía por la nave. No todos confiaba en él y Sarah podía sentir los ojos de ciertos miembros de la tripulación, observando cada uno de sus movimientos, esperando que se escabullera para revelar al asesino que creen que todavía acechaba bajo la superficie. El sargento Victor Mason era la voz más fuerte de disenso. Su desconfianza hacia Crabbe solo había crecido con el tiempo y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Cada interacción entre Crabbe y la tripulación era examinada. Cada momento de la recuperación de Crabbe era tratado con sospecha. «¡Estás jugando con fuego!», el comandante Mason dijo una noche durante una reunión informativa con Jason Clare. Esta cosa hizo un gesto hacia la enfermería donde Crabbe estaba descansando. «Es una máquina de guerra. Ha sido diseñada para matar. ¿Crees que simplemente va a olvidar que no es un E.T.?» Mason Clare intervino con su tono agudo. «HK, un ser vivo como cualquiera de nosotros, y se está recuperando. No lo conoces. Como yo». Mason se burló inclinándose hacia atrás en su silla. «Estás demasiado cerca de este doctor. Te digo que es solo cuestión de tiempo antes de que esa cosa te rompa. Quiero tratarlo como un animal herido, pero estás olvidando que fue diseñado para una cosa». Ward Jace, siempre el diplomático, levantó su mano silenciando el argumento de Brewing lo suficiente. «Entiendo sus dos preocupaciones, pero Mason Clare tiene razón. CRA no nos ha dado ninguna razón para creer que es una amenaza todavía». Enfatizó la última palabra. Su mirada se desplazó hacia Claire. «Debemos tener cuidado. Estamos en territorio inexplorado aquí. Si nos equivocamos sobre él, las consecuencias podrían ser desastrosas». CLA no dijo nada, pero la mirada de determinación en sus ojos
No vaciló, ella creía en Crab incluso si nadie más le hacía daño, él no era solo. Un arma era una criatura viviente que respira capaz de cambiar, pero podría realmente escapar de su pasado una noche mientras el Odyssey navegaba por la silenciosa extensión del espacio KRA. Se encontró caminando inquieto en el pequeño baño de carga que se había convertido en su habitación. Había estado sintiéndose extraño desde que su fuerza había regresado, más agitado, más consciente de los ojos sobre él. La tripulación todavía lo evitaba a salvo para Claire, pero incluso ella había visto distante, últimamente preocupada con otros deberes. La audición mejorada de Crab captó el leve zumbido de los sistemas de la nave, la charla distante de la tripulación mientras realizaban su trabajo, pero entonces algo más llamó su atención, un sonido casi imperceptible al principio, pero haciéndose más fuerte, el golpe sordo rítmico como pasos acercándose, instintos. Pateando, Crab bajó su cuerpo, sus músculos se tensaron mientras se movía silenciosamente. Hacia la fuente del sonido, su mente retrocedió a la guerra, a los tiempos cuando había cazado a sus enemigos en la muerte de la noche, acechándolos a través de los restos de los campos de batalla. Pero esto no era un campo de batalla, y estos no eran sus enemigos, eran ellos. Los pasos se hicieron más fuertes, y luego la puerta del compartimiento de carga se abrió. Deslizándose de pie en la puerta estaba el sargento Mason. Su rostro era una máscara de sospecha y rabia apenas contenida. Tenía un rifle sobre su hombro, pero su mano flotaba cerca del gatillo. ¿Qué son? ¿Qué haces aquí? Mason gruñó, su voz baja y acusadora. ¿Crees que no sabemos lo que estás tramando? Solo estás perdiendo el tiempo esperando el momento adecuado para atacarnos. Crab no respondió, entrecerró los ojos mientras evaluaba al humano frente a él. La tensión en la habitación era palpable y por un momento el instinto de Crab le gritó que atacara para defenderse, pero se contuvo. No quería pelear. ¿Qué pasa? Mason se burló dando un paso más cerca. Perdiste el valor, o tal vez solo estás esperando hasta que los médicos no estén cerca para protegerte. El insulto dolió, pero no de la manera que Mason había pretendido. Crab había llegado a respetar a Claire incluso a su propia manera extraña. Ella le había mostrado amabilidad cuando nadie más lo había hecho, y ahora este humano se la estaba devolviendo a la cara. Groll retumbó en la garganta de Crab, pero él no se movió. No estás engañando a nadie, perro. Mason escupió su mano apretando su derecha. No me importa lo que diga Claire. Un asesino y es solo cuestión de tiempo. Antes de que me des la razón, los cangrejos crecieron, se hicieron más fuertes. Su cuerpo se enroscó como un resorte. Los viejos instintos, los que los orcs criaron. En él cobraron vida, sus músculos se tensaron listos para atacar, pero justo cuando el momento llegó a su punto de quiebre, una voz cortó la tensión. Mason. Retírate. La voz de Jace Harper sonó como un disparo y Mason Rose, el comandante, entró en la bodega de carga, su rostro sombrío detrás de él. Claire se apresuró. En sus ojos, muy alarmados, ¿qué diablos está pasando aquí? Jace exigió mirar fijamente a Mason. Joe. Di órdenes estrictas, nadie debe acercarse a Crab a menos que sea necesario. El rostro de Mason, retorcido por la frustración. Estás cometiendo un error, comandante, esa cosa se va a volver contra nosotros. Eres demasiado ciego para verlo. Jace dio un paso adelante. Su voz peligrosamente baja. Eso es suficiente, estás fuera de servicio. Sal por un momento. Parecía Mason podría discutir, pero luego apretó la mandíbula y salió furioso de la habitación, sus pasos resonando por el pasillo. La tensión en la bodega de carga persistió mucho. Después de que se fue, Claire se apresuró al lado de Crab, sus manos flotando sobre su forma tensa. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz llena de preocupación. Los cangrejos crecen. Desvanecido, pero sus músculos permanecieron tensos. No entendió las palabras que dijo, pero su tono fue suficiente para calmarlo. Lentamente se relajó, sus ojos parpadeando. Hacia la puerta donde Mason había desaparecido por la primera vez desde que lo habían traído a bordo del Odyssey KRA, sintió el peso de su pasado colgando sobre él como una sombra. No importaba cuánto intentara cambiar, siempre habría aquellos que lo veían como nada más que un asesino de armas, y tal vez tenían razón. Pasaron días desde el tenso encuentro entre el sargento Mason y Kra, pero la desconfianza persistente entre la tripulación era palpable. El comandante Jace Harper había hecho todo lo posible para calmar a la
Tripulación, enfatizando que CRA no les había dado ninguna razón para temerle, pero los rumores ya habían empezado a extenderse. Susurros entre la tripulación sobre las verdaderas intenciones del Warg para la nave. El peso de esos susurros era una presión constante. Podía sentir las escaleras, escuchar los murmullos cuando pasaba junto a los humanos que una vez le habían mostrado amabilidad, ahora parecían cansados de nuevo, y lo inquietaban. La única persona que todavía lo trataba igual era CLA, pero algo dentro de Crab había comenzado a cambiar sus instintos. Los que había luchado tanto por reprimir se estaban volviendo más fuertes. Su cuerpo había completamente curado y con esa recuperación vino el regreso de sus habilidades depredadoras. Sus sentidos estaban más agudos, sus reflejos FTER, y con esas habilidades vino la urgencia de actuar para defenderse contra la amenaza invisible que sintió de la tripulación. En medio de la noche, Crab fue despertado por un sonido distante. Una alarma bajo zumbido rítmico del sistema de alerta ODSI, pulsó a través de la nave enviando una ola de tensión a través de sus pasillos. Crab inmediatamente se puso de pie, sus orejas erguidas, mientras trataba de darle sentido a la situación. De repente, la puerta de su corte se abrió y Claire se precipitó en su rostro pálido de preocupación. «Tenemos un problema», dijo con voz tensa. «Piratas han abordado el barco. Piratas La palabra significaba poco para Crab, pero la urgencia en la voz de CLA era clara. Sus instintos se encendieron. El peligro estaba cerca. «Quédate aquí». Claire ordenó avanzar hacia la puerta. «La tripulación puede manejarlo. Solo mantente a salvo». Pero Crab no se movió. Podía escuchar los sonidos distantes de los disparos. Ahora los gritos de la tripulación mientras luchaban contra los atacantes. Su corazón se aceleró. La adrenalina familiar de la batalla lo invadía. Sus instintos le gritaban que se uniera a la lucha para proteger a su nueva manada. Los humanos, pero CLA le había dicho que se quedara para no hacer nada. La vio desaparecer por la puerta dejándolo solo en el silencio de sus aposentos. Pero el silencio no duró mucho. El sonido de pasos pesados y desconocidos resonó en el pasillo. Afuera los cangrejos levantaron las orejas. No eran los pasos de la tripulación, eran intrusos. La puerta de sus aposentos se abrió de nuevo, pero esta vez no era Cla. Estaba parado allí. Era un grupo de hombres fuertemente armados. Sus rostros estaban enmascarados. Sus armas apuntaban directamente a él. El instinto tomó el control con un grito bajo. Crab se lanzó contra el atacante ATT más cercano. Su poderoso cuerpo se movió más rápido de lo que los hombres podían reaccionar. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del brazo del primer hombre, y el sonido de huesos rompiéndose llenó la habitación. Los otros abrieron fuego, pero Crab ya se estaba moviendo, zigzagueando entre los disparos con precisión depredadora. Él era un arma después de todo. La máquina de matar perfecta en cuestión de momentos. Los intrusos yacían, inmóviles en el suelo. Su sangre se acumulaba a su alrededor. La nave estaba en el centro de la carnicería. Su respiración se volvía, en jadeos pesados y entrecortados. Los viejos instintos se habían apoderado por completo. Su lado humano, el lado que había aprendido a confiar y a tener compasión de CLA, no se encontraba en ninguna parte. Pero antes de que Crab pudiera procesar lo que acababa de suceder, más pasos resonaron en el pasillo. Esta vez fue la tripulación. El sargento Mason fue el primero en llegar, su rifle desenvainado y sus ojos muy abiertos por la conmoción ante la escena que tenía ante él. «Lo sabía», murmuró en voz baja. «Sabía que esta cosa se rompería, Jace Harper». Lo siguió de cerca detrás de su rostro. Una máscara de incredulidad ansiaba lo que había sucedido. Preguntó. Su voz firme pero cargada de confusión. Crab no entendió las palabras, pero el tono era claro. Pensaron que se había vuelto contra ellos. Pensaron que era un monstruo. Otra vez. Pero no lo era. Lo sabía. Defendido los protegió de los intrusos. ¿Por qué no vieron eso antes de que Jace pudiera decir algo más? Claire se abrió paso entre la multitud. Sus ojos fijos en Crab, vio la sangre, los cuerpos. Pero no había miedo en su mirada. Se movió hacia él lentamente sus manos. Levantadas en un gesto tranquilizador, Sra susurró suavemente, su voz cortando.
A través del caos, está bien. Estás a salvo, estamos a salvo. El cuerpo de Crabbe permaneció tenso, pero el sonido de la voz de Cla lo alcanzó. Alejándolo del borde, su respiración se hizo más lenta y dio un paso atrás. Su mirada se movió de los cuerpos en el suelo a los humanos que lo rodeaban. Claire colocó una mano gentil en su costado. Su toque lo aterrizó en el presente. Nos protegiste, dijo su voz suave pero firme. Hiciste lo que tenías que hacer. La voz de Mason se abrió paso en el momento. Su tono áspero es un asesino, comandante. Míralo. ¿Realmente? ¿Crees que podemos confiar en esa cosa? Dudó sus ojos pasando de Mason a la nave, pero luego habló su voz. Resuelto nos salvó Mason si no fuera por él. Esos piratas habrían tomado la nave Crabbe. No se volvió contra nosotros. Nos defendió Mason. Abrió la boca para discutir, pero Jace lo silenció con una mirada. Le debemos nuestras vidas, la tripulación todavía tensa. Lentamente comenzó a bajar sus armas. La tensión en la habitación, y Crabbe, aquellos que todavía estaban nerviosos, se relajaron bajo el toque calmante de Cla. Había demostrado no ser un arma, sino un aliado. En los días posteriores al ataque pirata, la atmósfera a bordo del Odyssey cambió la nave una vez. Vista con sospecha, ahora se veía en un diferente luz. Había salvado a la tripulación, arriesgó su vida para protegerlos, y al hacerlo se había ganado su respeto. Incluso el sargento Mason, aunque todavía cauteloso, mantuvo su distancia. Ya no cuestionaba abiertamente la presencia de Crabbe en la nave. La tripulación había llegado a aceptarlo. Y por primera vez Crabbe sintió una sensación de pertenencia que nunca antes había conocido, pero con esa aceptación vino un nuevo desafío. Una pregunta que flotaba pesada en el aire: ¿cuál era el futuro de Crabbe una noche mientras la Odyssey navegaba por la silenciosa inmensidad del espacio? Claire se sentó con Jace en la cubierta de observación de la nave. Las estrellas, brillando más allá de la ventana, habían estado discutiendo el progreso de Crabbe, su lugar entre la tripulación y la posibilidad de lo que viniera después. No puede quedarse en la nave para siempre, dijo Jay en voz baja. Su mirada distante ha demostrado su valía, pero sigue siendo diferente. Claire sintió con el corazón pesado. Lo sé, pero ¿a dónde va desde aquí? No tiene un hogar, los Zorks lo abandonaron y la galaxia no sabe qué hacer con él. Tal vez eso depende de él. Jace respondió que le habíamos dado una oportunidad de sobrevivir, pero ahora era el momento de que él decidiera su propio destino. Kra se paró, al borde de la bahía de carga de Odis, mirando las estrellas distantes por primera vez en su vida. El futuro se sentía incierto, pero también se sentía como suyo. Ya no era una herramienta de guerra. Ya no estaba atado por las órdenes de los Zorks. Crabbe era libre. Sela se acercó a él, de pie junto a él en el silencio de la bahía de carga. ¿A dónde quieres ir?, Crabbe preguntó suavemente, aunque sabía que él no podía entender sus palabras. ¿Qué quieres hacer? Crabbe no tenía una respuesta. Solo sabía que por primera vez su vida era suya. Para elegir, y mientras miraba la interminable extensión de estrellas, se dio cuenta de que las posibilidades eran tan ilimitadas como la galaxia misma. El perro de guerra, una vez abandonado para morir, había encontrado su camino de regreso a la vida, y ahora el universo era suyo para explorar.